Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy una tarde lluviosa, ya finalizando la tarde, pero no quería pasar esta oportunidad pues para, como casi todos los días, hacerles un comentario, alguna reflexión sobre temas de actualidad, temas relacionados con la ciencia, etcétera, ¿no? Estamos pasando tiempos muy difíciles en este momento. Hay una gran inseguridad a nivel mundial por la búsqueda de la verdad, por la reafirmación y la celebración de la verdad. Después de varios años, de varios siglos, donde la verdad se consagraba como algo importantísimo, donde la verdad verdadera, como se dice en ocasiones, usando las dos palabras, verdad verdadera, para no hablar de la verdad falsa, fue un paradigma, ¿no? La búsqueda de la verdad científica, de la verdad intelectual, etc. Ocupó la mente de los filósofos y ocupó la mente de los grandes estudiosos del conocimiento, ¿no? Y pensábamos que estábamos entrando en el siglo XXI, en un siglo donde en casi todas las áreas del pensamiento humano estábamos celebrando el triunfo de la verdad sobre la mentira, de la ciencia sobre la magia y el convencimiento de que a través de las leyes, de los principios, de la moralidad, del humanismo, podemos lograr un nivel de convivencia mucho más sano para la especie humana. Y estábamos tranquilos en eso. Sin embargo, en estos últimos, digamos que 6 años, 7 años, ha aparecido una corriente que empezó a partir de grupos muy pequeños en las redes sociales que pretendían crear una nueva realidad, lo que llamaron algunos intelectuales la posverdad, ¿no? Algo más allá de la verdad, creando lo que se ha llegado a conocer como realidades paralelas, otras realidades, otras verdades relativas, ¿no? Y entonces ha empezado incipientemente a ocupar cada vez más importancia en la conversación pública. En otras palabras, en el pasado la gente creía o confiaba que sabía cuando algo era verdad, porque la información le llegaba a través de lo que se llama el periodismo formal, agencias noticiosas de gran prestigio, periódicos, emisoras de televisión, donde había profesionales dedicados precisamente a la investigación periodística para discriminar qué era verdad y qué era mentira, y qué era opinión y cuáles eran las diferencias entre los hechos y la opinión que se tiene sobre los hechos. De esa manera, yo creo que ustedes y nosotros, los que hemos ya vivido varias décadas de vida, construimos una realidad sobre la base de las informaciones que por estos canales llegaban, ¿no? Canales de gran difusión, canales que no estaban ajenos a los intereses personales de las empresas dueñas de estos medios de comunicación, canales y periodistas que tampoco estaban alejados del sesgo natural de opinión de cada persona como ser humano, tiene su propio marco de realidad y a través de eso ve el cristal, pero en el fondo había una búsqueda de cotejar informaciones varias y de formarse una opinión lo más cercana a la realidad, sustanciada por datos que fueran incontroversiales, ¿verdad? Y se respetaba esa imagen de la verdad. Había cosas que sabíamos, había cosas que no sabíamos y había cosas que no sabíamos que no sabíamos. Eso es una distinción interesante. Las cosas que sabemos son producto de la experiencia o de los conocimientos que hemos adquirido. Las cosas que no sabemos las saben otros, pero nosotros reconocemos que somos ignorantes de
de esas cosas, pero sabemos que existen. Y hay cosas que no sabemos si existen y por lo tanto, al no saber si existen o no, tampoco sabemos nada de ellas. Sin embargo, no había realmente una gran competencia por la verdad. La verdad era una sola. Lo más que podía tener una empresa u otra, un canal de televisión u otro, un diario u otro, era una opinión diferente sobre la realidad, sobre la verdad. Las opiniones sí pueden ser diversas, dependiendo del cristal con las que se vea, pero lo que no debería ser diverso son los datos. Y los datos pues se emitían en forma confiable por parte de autoridades cuya responsabilidad era precisamente cuantificar las cosas, publicar los resultados y ser lo más veraz posible. Y aunque se puede engañar, siempre se puede engañar, precisamente el arte de la investigación periodística es buscar fuentes confiables que revelen la verdad. Así crecimos, así se construyó la civilización que hoy tenemos. Pero que en los últimos años estamos viendo un proceso que se ha hecho cada vez más evidente con las redes sociales. Empezó con las páginas web, empezó con los blogs. Les recuerdo que un blog es una página web visual y textual que se consume por vía de internet y que esencialmente se hizo para que las personas comunes tuvieran una forma de expresar sus pensamientos, sus opiniones, etcétera, etcétera. Y competían por la atención de la gente con las páginas web de las empresas periodísticas, de los canales de televisión y aquellas figuras que representaban realmente fuentes de conocimiento, médicos, abogados, diplomáticos, todo el que tuviera de una u otra manera conocimientos podía crear una página web y dar a conocer sus opiniones, etcétera, ¿no? Pero todavía había algo interesante que era el aval de su firma. Cuando usted escribe un artículo periodístico, usted lo firma, usted pone su nombre y su apellido y se identifica. Porque usted es responsable de lo que está escribiendo. De manera que si lo que está escribiendo no es verdad, si lo que está escribiendo ofende a alguien, si lo que está escribiendo afecta económicamente a alguien o desacredita a alguien, el responsable de ese comentario, de esa opinión, es conocido. Por lo tanto, pues, era una forma de garantizar el origen de la información, el origen de los datos. Y cada quien era responsable por lo que escribía. Sin embargo, empezó a ser evidente que la gran mayoría de las personas empezaban a informarse, no a través de los canales regulares de la prensa, de la televisión y de la radio, sino que estaban empezando cada vez más a consumir lo que veían en internet. Y más en particular lo que se veía en los foros de discusión de las redes sociales, donde cualquiera se puede esconder detrás de un avatar, se puede poner un nombre cualquiera, Rayo Veloz 123, y empezar a decir allí lo que le dé la gana, a mentir, a confundir, etc. Y entonces lo que siempre fue un sueño de la guerra, que es la desinformación, se transformó en algo a pequeño y delimitado efecto, que eran los rumores. Durante la guerra hay una carencia importante de información. Por lo tanto, en ausencia de información real, la gente empieza a inventar, y eso lo llaman rumores. Entonces todo el mundo empieza a correr de boca en boca los rumores. El problema es que aún corriendo los de boca en boca, es muy difícil llegar a 1 millón de personas por la vía de rumores, ¿no? Pero en las redes sociales, poner una nota en un tweet o en cualquier otra red y llegar a millones de personas que a su vez con una gran facilidad lo retuitean, como decían antes,
o lo reproducen o lo comparten, es increíblemente fácil llegar a millones de personas con una mentira. A eso lo llaman la viralización de la mentira. El problema es que en este formato de anonimato uno no sabe cuál es el origen de esa información. Sin embargo, hasta ahora el grueso de esas informaciones eran escritas. Con esto lo que quiero decir es que era un mensaje que podía ser identificable como algo que pudiera o no ser verdad y que había que cotejarlo o verificarlo. Sin embargo, todavía para este momento habían 3 grandes medios de comunicación que podían darse por legítimos. El primero, el audio. Si ustedes oyen mi voz diciendo cualquier cosa, podían deducir, caramba, pero ¿cómo se le ocurre a José Antonio decir eso? ¿Qué estaba pensando ese señor cuando dijo semejante desastre, ¿no?, de comentario? ¿Por qué? Porque la voz humana para nosotros tiene una gran legitimidad. Yo recibo una llamada de teléfono o me llama un familiar y yo inmediatamente acredito la legitimidad del origen porque reconozco la voz de mi familiar, de mi mamá, de mi tío, de mi hermano, etc., ¿no? El segundo elemento que tenía una gran legitimidad era la imagen. Si a mí me mandan una imagen de un caballo, pues yo no tengo ninguna duda de que estoy viendo un caballo en una foto. Y si veo a mi hermano montado arriba de un caballo, pues no tengo la menor duda, intrínsecamente estoy condicionado para eso, para ver la foto y decir, caramba, mi hermano estaba montado en un caballo. Si además de esa foto lo veo en movimiento, cabalgando en un caballo a través del video, perfectamente podía presumir o asumir que mi hermano había estado cabalgando un caballo. De tal manera que fíjense que con el texto uno podía dudar de la procedencia, pero el audio, la imagen estática o la imagen en movimiento tienen implícitamente un reconocimiento inmediato de legitimidad. Bueno, eso también gracias a la inteligencia artificial en los últimos años se ha borrado. Hoy por hoy uno duda de todo. Uno ve una foto y ya en el subconsciente colectivo lo que está es, ¿será real o será falsificada? ¿Será José Antonio o será una imagen que ha sido photoshopeada de la cara de José Antonio? Y al principio se veía evidente la manipulación, pero ahora cada vez son más fieles, tanto las imágenes como los videos, como los audios. Hoy por hoy es perfectamente posible, con pocas palabras dichas por alguien, digitalizar su voz y sintetizar cualquier tipo de mensaje con la voz de la persona. Todo esto está creando el potencial para una crisis de credibilidad de magnitud global, donde pronto vamos a ser sacudidos por una invasión de mensajes que ya no van a ser nada más textuales, sino que van a ser imágenes y videos con audios que podrían ser perfectamente creíbles bajo la visión que les acabo de comentar de la credibilidad implícita de esos medios, pero que son totalmente mentira. O sea que cada vez se nos va a ser más difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Y más importante, cuál es el origen. Porque en muchos casos no va a parecer haber ninguna organización responsable por el origen y la distribución de eso. Es más, las redes sociales hoy, como Facebook, etcétera, parecen no ser responsables de lo que se pone en las redes. O sea que ellos no tienen ninguna obligación de censurar, verificar o acreditar la información que ellos ponen ahí. Ellos pueden poner propaganda, comerciales que mienten, comentarios de usuarios que mienten, etc. Es más, el proceso de automatización de la opinión pública ha hecho que ya haya máquinas
de inteligencia artificial que hacen comentarios. O sea que muchos de los comentarios que ustedes ven en relación a algo que puso alguien en las redes, ni siquiera lo hizo un humano, sino se generan automáticamente para dar credibilidad o para dar rechazo a una determinada información. Eso es muy peligroso, porque las sociedades, las instituciones, deben su estabilidad a la verdad, a la creíble verdad. Si todo el mundo empieza a dudar de todo, de las instituciones, de las autoridades, de todo, de la misma familiaridad de un mensaje de un familiar cercano, uno dice, bueno, ¿y entonces en quién voy a creer yo, no? Y eso está creando un marco de potencial de un caos generalizado que permita precisamente facilitar la justificación de un Estado autoritario. Voy a recomendarles en este programa de hoy una película que acabo de ver que se llama Día Cero, Zero Days, con este extraordinario actor Robert De Niro, donde voy a estar claro, la película es él. Extraordinaria actuación, pero interesante es ver que prácticamente el grueso de la película está centrada en sus reflexiones, en sus decisiones, en sus procesos de toma de decisiones y en las responsabilidades que adquiere. Me gustó mucho y no voy a contarles la película porque quiero que la vean. La película en realidad es una serie, creo que de 7 episodios. Muy buena por Netflix, se la recomiendo, sin duda. Para aquellos que les interesa la política, en particular la política de los Estados Unidos, para los que les interesa conocer los procesos jerárquicos y las tomas de decisiones al más alto nivel en los Estados Unidos, es importante ver esa película. Y sobre todo confrontar 3 cosas que para mí fueron los temas centrales de esa película. La toma de decisiones cuando la edad avanza, cosa que me atañe porque ya yo estoy en los 70 años y entro ya en una última parte de la vida. Los próximos 30 años van a ser años inevitablemente de deterioro físico e intelectual. Mentirse sobre eso es no reconocer la realidad de la biología. Y cuando uno tiene que tomar decisiones importantes, planteándose el factor edad, uno tiene que reconocer sus limitaciones. Y el personaje central de esta película agoniza sobre las decisiones que toma, cuestionándose incluso su salud mental. Realmente interesante esa parte de la película, ¿no? La parte donde el hombre que tiene que tomar decisiones a veces se pregunta, ¿esto será lo correcto? ¿O yo estoy equivocado y estoy dejándome guiar por situaciones ajenas a mi raciocinio? Esa es la primera razón por la cual les recomiendo la película. La segunda tiene que ver con el poder absoluto. El centro de la película, que de nuevo me gustó muchísimo, es la creación de una crisis cibernética que permite crear caos y total desesperación en la población afectada. Un escenario muy factible porque todo el mundo habla de la guerra cibernética, que es eso precisamente, privar a los ciudadanos de los servicios básicos de electricidad, agua, semáforo, todo pues. Y el caos que esto generaría, que le corten a uno la electricidad, que le corten el internet. Eso para ciertas sociedades en el planeta sería caótico. Y entonces ahí se da una situación de ese tipo. Y lo interesante es que en la búsqueda de cómo resolver eso, se crea una organización que le da plenos poderes a alguien
para hacer lo que sea necesario para encontrar los hackers que han creado ese ciberataque. Algo que ya ha pasado, por cierto. Muchas empresas han sido víctimas de los ciberataques y han sido víctimas de lo que se llama el secuestro de la información y han tenido que pedir rescate. Rescate y secuestro para devolverte las computadoras a tu control. Pero en este caso pues resulta masivo. Y se hace evidente la pugna por el poder y la importancia de confiar en una persona idónea, poderes especiales. Los poderes especiales son un problema bien delicado en una sociedad balanceada. La sociedad, en particular la sociedad americana, regida por la Constitución, está construida sobre la base de la justicia y de la división de poderes. Cuando se agarra y se declara un estado de emergencia y se le da un poder enorme a alguien para que esa persona gobierne, como dicen, sin habeas corpus, sin necesidad de supervisión de jueces, sin intervención del Congreso, o sea, con una total autonomía para hacer cualquier cosa, allanar cualquier casa, suprimir cualquier actividad, confiscar cualquier bien o hacer lo que sea con los mecanismos de inteligencia del Estado. Si eso fuese necesario en una situación de emergencia, hay que tener mucho cuidado con la persona a quien se escoge. Ahí en la película se ve esa preocupación de buscar una persona idónea que no tenga muchas ambiciones de poder para sí mismo, porque literalmente se le están entregando las llaves del castillo. Y eso es muy peligroso cuando se le entregan las llaves del castillo a alguien que después se quiere quedar con el castillo. Se le entregan para facilitar una investigación, no para que se quede con el castillo. Pero la tendencia humana al control y al uso del poder para abusar de otro es innegable. Eso es otra cosa que se ve allí. Luego está el factor que me parece también interesante de las relaciones humanas, de lo que es la traición, ¿no? De cómo tomar decisiones cuando tú no confías en las personas que te están ayudando a tomar esas decisiones. Porque inevitablemente toda persona que tiene que tomar decisiones importantes tiene que confiar en las personas que te están informando de las cosas que tú tienes que decidir. Si tú dudas de la legitimidad de la información o de la lealtad de las personas, usted está en problemas, porque entonces eres prácticamente vulnerable a que te manipulen a través de la información. Entonces ese aspecto de la película, el aspecto de cómo confiar en la gente que te rodea y cómo usar tu instinto para saber si, como decimos nosotros en criollo, te están guisando o te están poniendo una trampa, es algo fascinante. También aparece el rol de la familia, importantísimo. Los líderes tienen familia, tienen vínculos, tienen nexos, tienen hijos. Y entonces ahí se ve también la influencia de la familia y de los hijos en las decisiones de los políticos. Un tema bastante interesante. Y finalmente, el aspecto conspirativo de la película, ¿no? Que como siempre, toda conspiración es interesante, porque todo el mundo quiere saber quién está detrás de todo eso. Y en esa película les prometo que van a encontrar bastantes aspectos conspirativos. Así que se las recomiendo. Es entretenida, es rápida. A mí me parece que la actuación de Robert De Niro es muy buena. Quizás no sea ganadora del Oscar, pero me parece que un hombre a esa edad, un actor consagrado a esa edad, mantener la atención de uno durante 7 episodios, cada uno de 45 minutos, es un gran reto, ¿no? Y además de todo eso, está el hecho de las diferentes facetas emocionales por las que pasa De Niro en esa interpretación. A veces se ve un hombre seguro de lo que está haciendo, a veces se ve un hombre inseguro de lo que está haciendo, a veces un hombre aterrado de sentirse que no está en sus cabales, y a veces se ve un hombre combativo que apela a todas las fuerzas de su espíritu para resolver un problema, ¿no?
y para aceptar o que se equivocó o para aceptar que los demás se han equivocado. Increíble buena película. Creo que no les he dicho nada que haga que ustedes tengan ni la menor idea de cuál es la historia y de qué pasa en la película, así que la pueden ver. Pero cuando la vean, recuerden lo que les acabo de decir de todas esas cosas que yo pude identificar en la película como que la hacen muy interesante. La serie, en realidad, más que una película, es una serie. Así que les recomendaría que agarraran un buen día y dispusieran de unas 7 horas o de 2 días, de 3 horas más o menos, y entonces la vieran lo más completa posible para que pudieran darle seguimiento a cada una. Y como todas esas series están tan bien hechas, después que uno se engancha con la primera, no se sacia hasta que no termine el último episodio. Y a mí me gustó el final, aunque no debo decirles el final, pero es interesante ver. Como todas las películas conspirativas, el final de la conspiración hay que verlo. Bueno, ese es el cuento. Entonces estaba pensando, mientras veía la serie y retomando el tema de la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Cómo saber que uno le están diciendo la verdad? Y cada vez ese tema se va a hacer cada vez más difícil. Saber si esa foto es real o es virtual, ver si ese video, esas personas que aparecen en el video estaban allí o fueron puestas allí. Si la voz que estás escuchando es realmente la voz de la persona que dice parece estar hablando. Si los datos son reales o ficticios. Pero hay algo peor que está pasando ahorita en este momento, que es que no solamente se está mintiendo en relación a la desinformación y a los hechos, sino que se está flagrantemente cambiando la historia. Es decir, lo que hemos sabido y hemos visto y hemos estado completamente seguros de que era así, ahora, a expensas de la repetición, están tratando de convencernos que lo que nosotros creíamos que era, no era, y nos han querido traer una realidad alternativa. Y sin mencionar nombres, ahora resulta que la víctima de un ataque de guerra ahora es la culpable. Que el país invadido ahora pasa, bajo esa nueva narrativa, a ser el país agresor. Que las personas competentes ahora pasan a ser destituidas. Y que en el ámbito de la meritocracia, los de menos méritos pasan a ser los que ocupan los cargos. Fíjense lo que les estoy hablando, o sea, ya no es desinformación, ya es un sistema de creencias invertido. ¿Eh? Tremendamente peligroso, porque eso crea caos. Y pareciera que eso es lo que se busca, sembrar el caos. Y uno se pregunta, ¿pero qué interés puede tener alguien en crear caos en las instituciones y en la sociedad? ¿No se dan cuenta de que el caos es peligroso porque se vuelve a veces impredecible? Sí, eso es la esencia del caos. Lo que pasa es que si se quiere intervenir todo un sistema, hay una teoría que dice que la mejor manera de derrumbar un sistema es destruirlo para crear uno nuevo. Y el caos, creando una situación caótica, va a hacer que muchas personas pidan orden, pidan control, pidan a alguien que restituya la sociedad a la normalidad. Y es en ese momento donde entran entonces los poderes especiales, la creación de leyes nuevas, la confiscación de las libertades, el fin de la democracia, con la justificación de retornar la sociedad a la normalidad. Pero no es a la normalidad anterior, sino a una nueva normalidad. Y por eso decidí hoy, con este comentario y esta reflexión, hablarles de esta película, porque esto es exactamente lo que pasa en esta película. Se crea una situación caótica que aterra a la población pide soluciones, se agarra a una persona, se le asignan poderes especiales y de inmediato se pone de manifiesto
no solamente el abuso a esos poderes especiales, sino el rechazo a esos poderes especiales. Entonces es una llamada de alerta a que cada vez que ustedes vean promotores del caos, sobre todo si los que están promoviendo el caos son los que están en el poder, piensen por un momento hasta qué punto están creando el terreno fructífero para luego tomar el poder en forma autocrática, con el deseo de los ciudadanos de volver a la normalidad y salir del caos que el mismo gobierno ha creado. Entonces, bueno, con eso dejo mi programa de hoy. Quizás un poco más corto que lo habitual, pero eso era lo que yo quería decirles. Vean la película, fascinante, interesante, y si la ven en el contexto de lo que está pasando en muchos países del mundo, entenderán un poco la relevancia de la película en estos tiempos. Sobre todo por la parte informática, el poder de las tecnocracias, de las oligarquías tecnocráticas, y el poder de los grupetes, de los grupúsculos, de esas personas que o son conspiradores o son tontos útiles y se prestan a colaborar en conspiraciones pensando que están resolviendo un problema, cuando en realidad están siendo tontos útiles en los esquemas de manipulación que tienen otras personas. Y como siempre, un factor común. Detrás de todo esto está el porqué. Y adivinen cuál es el porqué de todo esto. El dinero. La necesidad de hacerse cada vez más poderoso, más rico, y de acumular poder. El poder por el poder mismo y por la riqueza material. Entonces ahí les dejo eso, a ver si este programa de hoy los motiva a ver la serie. Y si no ven la serie, vean la realidad, que en los actuales momentos prácticamente supera la televisión. Muchas personas dicen que estamos viviendo literalmente por primera vez un show televisivo de la vida real en pleno desarrollo a través de las mismas instituciones. Ya no es necesario ver un show del FBI o de cualquier institución del Estado. Con ver las noticias basta. La pregunta es ver cuál noticia. Fíjense que el paquete de decidir qué es verdad y qué no es verdad es tan complicado, que ahorita el principal negocio de muchas empresas es presentar diferentes puntos de vista sobre la misma noticia para que las personas se formen su propio juicio. Así que eso les da una idea de que así será difícil saber quién está diciendo la verdad, que tienen que presentarle todas las versiones para que ustedes mismos se formen su juicio. Así que, bueno, esa es la historia del día de hoy, 24 de febrero del 2025, y seguiremos entonces con reflexiones de movimiento, dando vueltas por aquí, haciendo un poco de ejercicio y dándole un poco a la cabeza pensando en lo que ahora le han dado por llamar un ajedrez tridimensional. Luce interesante, no un ajedrez plano, sino un ajedrez de 3 dimensiones, donde las fichas no solamente se mueven en el plano, sino se mueven en la elevación. La reina puede ir en cualquier dirección, incluyendo la de arriba o la de abajo. Debe ser difícil jugar ajedrez tridimensional, pero yo creo que es una metáfora para hablar de la complejidad de la interpretación de ciertos hechos actuales. Bueno, ya saben pues, entonces, la posverdad ha vuelto, pero con saña, a confundirnos y a querer cambiar el orden actual por un caos que no se sabe en qué otra faceta puede caer. Y tengo amigos optimistas que dicen que todo caos trae nuevas oportunidades, con lo cual estoy totalmente de acuerdo.
La pregunta es: ¿oportunidades para quién? ¿Para los que van a quedar en poder con la nueva realidad? ¿Para los que se van a lucrar con la nueva realidad? Porque pareciera que también va a haber mucha gente para lo cual la nueva realidad no va a ser mejor que la anterior. Han sido muchos los sistemas a través de la historia, políticos y económicos, que han cambiado para mejorar las cosas y terminaron empeorándolas por completo. Los que empezaron guillotinando en la Revolución Francesa terminaron guillotinados ellos también. Entonces, los pueblos que se liberaron de los reyes terminaron dominados por los nuevos reyes extraídos de los mismos campesinos que tumbaron las paredes de los castillos. Así es que es interesante ese proceso de cambio de las relaciones humanas. Bueno, hasta mañana, que tengan buenas noches y gracias por su atención. Si les gustó este comentario o si les interesó este comentario, active las notificaciones, suscríbase a mi canal y esté pendiente para cuando saco nuevos programas. Mi nombre es José Antonio Cisneros. Usualmente lo pongo allí para no tener que estarlo repitiendo, pero si no me acuerdo si lo voy a poner hoy, entonces ya saben que ese es mi nombre, José Antonio Cisneros. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Chao.